en orden, uno por uno. Profe, Angie, yo le ayudo, pues, te a ver, puedo Angie, muy bien. explicar, no a mí, porque la verdad que como me hicieron bulla, entonces no me entendí bonito si es que éramos como por representante de grupo o cada uno daba. A ver, ustedes trabajaron de forma grupal, Ajá. ¿verdad? Entonces, el grupo como tal tiene que exponer el trabajo. Vamos dando a conocer las preguntas, respondemos a las preguntas, hacemos un análisis de las preguntas y luego de ello nosotros hacemos un conversatorio sobre eso. Por ejemplo, le preguntamos a Jennifer, le preguntamos a Karina, le preguntamos a Nelly, ¿no es cierto? Pero siempre que esas preguntas sean contextualizadas, porque realmente lo que nos interesa en relación a todo el conocimiento no es tanto conocer de memoria o aprendernos de memoria eso, sino contextualizarlo. Ya, ¿para qué me va a servir a mí? Sí, yo le decía en alguna ocasión cuando nosotros hablábamos de matemática, decíamos, bueno, ¿para qué me sirve matemática? ¿Verdad? Era porque nosotros no entendíamos el sentido de ese aprendizaje y cómo nosotros lo aplicamos en la vida diaria. Sí, entonces vamos a trabajar de esa manera, ¿ya? ¿Angie quiere empezar o quiere empezar alguien más? Sí, sí, está bien. Sino Muy que bien, entonces exponemos cada una a nuestra pregunta del grupo. Cada integrante perfectísimo, Angie. exponemos. Ya, Muy bien, listo. muy bien. Adelante, por favor. Ya chicas, entonces, las de mi grupo, ya saben. Entonces, bueno, nosotros somos el grupo número 7. Vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. Deme un segundo. La primera pregunta ¿es posible garantizar una formación integral en los niños si los ejes de desarrollo y aprendizaje no están contextualizados culturalmente? Entonces, pues, en mi opinión, no, no es posible. ¿Por qué? Porque la formación integral de los niños depende en gran medida de una educación que responda a su realidad cultural, social y familiar. Y si los ejes de desarrollo y aprendizaje no se contextualizan culturalmente, se corre el riesgo de imponer modelos alejados del entorno del niño, lo cual puede afectar su identidad, autoestima y motivación. Entonces, el currículo aquí reconoce la diversidad cultural como parte de las características individuales de cada niño y señala que las destrezas deben ser atendidas o deben atenderse a esta diversidad, por lo que ignorar esto limita la efectividad de un proceso educativo. La siguiente pregunta es, ¿qué desafíos enfrentan los docentes al diseñar experiencias de aprendizaje que respondan a los objetivos formulados en cada subnivel? Esa la va a responder ya mi compañera. Los docentes enfrentan varios desafíos al diseñar experiencias de aprendizaje que respondan a los objetivos de cada subnivel. Primero deben desarrollar empatía para entender las necesidades y características específicas de sus estudiantes, lo que requiere tiempo y recursos. Además, tienen que crear entornos de aprendizaje experimentales que permitan a los alumnos participar activamente, reflexionar, conceptualizar y aplicar lo aprendido, lo que implica un esfuerzo proactivo y creativo. Finalmente, es fundamental mantener una relación empática y colaborativa con los estudiantes para asegurar que las experiencias diseñadas realmente contribuyan al logro de los objetivos educativos y competenciales previstas. Tercera pregunta. ¿Deben los objetivos de aprendizaje en educación inicial adaptarse de forma más flexible al contexto socioeconómico de cada comunidad? Buenas noches con todos. Dando respuesta a la pregunta 3, podemos decir que sí, que los objetivos de aprendizaje en la educación inicial deberían adaptarse de una manera muy flexible al contexto socioeconómico de cada comunidad. Todo esto nos implica considerar todas las realidades locales
y las necesidades específicas de cada grupo de estudiantes, permitiendo una mayor pertinencia y efectividad en el proceso educativo. Cabe recalcar que la educación inicial es una etapa fundamental en el desarrollo de los niños y de las niñas, y es muy importante considerar el contexto socioeconómico de cada comunidad al poder diseñar estos objetivos de aprendizaje. Como ventaja, podríamos decir que estos objetivos de aprendizaje deben ser muy significativos tanto para la cultura como para la comunidad educativa, dado que cada comunidad tiene sus necesidades específicas, las cuales deben ser abordadas de manera correcta. Esta adaptación de los objetivos de aprendizaje al contexto socioeconómico permite una mayor contextualización, de tal manera que se pueda analizar y garantizar una educación de calidad que les permita a los niños poder em, responder a todas estas necesidades educativas, particularmente dentro de la comunidad y a su vez entre ellos, dependiendo de sus características y de sus estilos de aprendizaje. Gracias. Cuarta pregunta, ¿de qué manera la evaluación cualitativa aporta un mejor acompañamiento del desarrollo infantil frente a evaluaciones cuantitativas? La evaluación cualitativa aporta significativamente un mejor acompañamiento del desarrollo infantil, al ofrecer una visión más profunda, contextual y holística del niño, en comparación con la evaluación cuantitativa. Permite observar cómo y por qué el niño actúa de determinada manera, en lugar de centrarse únicamente en cuánto o qué tanto ha logrado. Se consideran aspectos como emociones, relaciones, intereses, motivaciones y contexto sociocultural. La evaluación cualitativa es fundamental para acompañar al desarrollo infantil a manera respetuosa, personalizada y significativa. No reemplaza la evaluación cuantitativa, pero la complementa aportando una comprensión más humana y cercana del proceso de crecer y aprender. Muy bien. Eh, Sus compañeras hablaban o este grupo hablaba de estilos de aprendizaje, ¿no es cierto? Decía que de acuerdo al estilo de aprendizaje del estudiante. Este tema de estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza ha sido bastante, eh, voy a utilizar ese término, entre comillas, manoseado. ¿Y por qué digo de esta manera? No digo que esté mal. Lo que está mal es que se lo utiliza de forma tan recurrente que nosotros luego no sabemos cuál es el estilo de aprendizaje del estudiante. Casi siempre hablamos nosotros de estilos de aprendizaje y decimos que los estilos de aprendizaje o reconocer el estilo de aprendizaje del estudiante es primordial para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Y no solo el estilo de aprendizaje del estudiante, sino el estilo de enseñanza del docente. Pero hablamos tanto de esto que luego no sabemos cómo reconocer un estilo de aprendizaje. Y más allá de eso, el momento en el que nosotros reconozcamos el estilo de aprendizaje del estudiante y el estilo de enseñanza del docente, la educación tiene que cambiar de forma total, que va a hacer que el docente trabaje mucho más y que los profesionales de la educación trabajen mucho más, porque tienen que atender o dar a conocer o implementar estrategias dependiendo del estilo de aprendizaje del estudiante, dependiendo los estilos de aprendizaje, ¿no es cierto? Porque hay varias categorías de estilos de aprendizaje, ¿sí? ¿Ustedes conocen algún tipo de estilo de aprendizaje del estudiante? ¿Alguna categorización de estilo de aprendizaje? ¿No? Y hay muchos autores que hablan sobre estilos de aprendizaje. Entonces, cuando ustedes vayan a la práctica profesional, no solo es identificar la necesidad educativa del estudiante, porque hagamos de cuenta que un estudiante o varios estudiantes tienen la misma necesidad educativa, el mismo grado. Puede pasar, y de hecho pasa, pero no basta con eso. Y ustedes dicen, bueno, ya utilizo las mismas estrategias para los estudiantes con esa misma necesidad educativa, pero no hay ningún cambio. O sea, ahí hay que reconocer en cambio el estilo de aprendizaje de ese estudiante con esa necesidad educativa. Entonces ya no solo se aplica estrategias para la necesidad educativa, sino estrategias en función de ese estilo de aprendizaje.
¿sí? Por ejemplo, Gallego y Alonso, son dos esposos, Domingo Gallego Gil, son españoles, eh, tienen una categorización de estilos de aprendizaje. Entonces, mediante fichas, mediante cuestionarios, uno identifica el estilo de aprendizaje del estudiante. Pero no solo eso, decíamos, también hay que identificar el estilo de enseñanza del docente y ver cómo ese estilo de enseñanza se acopla a cierto estilo de aprendizaje del estudiante. Entonces, va más allá, ¿no es cierto?, de solo decir, decíamos, valga la redundancia, que es importante, ¿no es cierto?, reconocer el estilo de aprendizaje del estudiante para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, para mejorar el rendimiento académico, ¿verdad? Pues va más allá de eso. No basta con decirlo, sino reconocerlo realmente, ¿sí? E identificarlo y a partir de eso generar estrategias que, ¿no es cierto?, apunten a eso. Sería bonito, yo tengo una idea bastante bonita, por ejemplo, de en la carrera de psicopedagogía, con todos los posibles casos que existan de necesidad educativa, identificar cuál es el estilo de aprendizaje del estudiante y a partir de eso aplicar estrategias, ¿no es cierto? E ir alimentando cada año en las prácticas que ustedes hacen, ¿no es cierto? Y con los mismos estudiantes, porque hay estudiantes que siguen psicopedagogía y también tienen necesidades educativas. Entonces hay que ir generando, ¿no es cierto?, como una base de datos con información, con estrategias, con estilos de aprendizaje para que ya en la práctica de ustedes sea mucho más fácil decir, bueno, ese estudiante tiene grado 2 con ese tipo de necesidad educativa, con ese tipo de grado, ¿no es cierto? Asociada o no a la discapacidad. Y bueno, a partir de eso vamos a identificar su estilo y ver qué estrategias se acoplan de mejor manera a ese tipo de estilo, ¿verdad? Bueno, quería hacer un pequeño aporte ahí antes de que continúen ustedes con sus participaciones. Adelante el siguiente grupo, por favor. Ya dicen, igual desde la uno. Sí, igual desde la uno, estimada Karina. Ya, bueno. Em, Dentro de la primera pregunta que nos dice, ¿es posible garantizar la formación integral en los niños si los ejes de desarrollo y aprendizaje no están contextualizados culturalmente? Bueno, podemos decir que esto no es posible, garantizar una formación integral, por la razón de que pues, la educación inicial requiere primero de integrar saberes ancestrales, lenguas y valores de comunidades indígenas afroecuatorianas, montubias, para que, pues bueno, depende de esto, exista un desarrollo cognitivo y socioemocional significativo. Pues bueno, dentro de esto, el currículo primero debe respetar lo que es las identidades culturales para así poder recuperar la diversidad lingüística y pensamiento comunitario como los factores de calidad educativa. También el currículo debe tener lo que es promover la interculturalidad, pues este fomenta el conocimiento de pueblos originarios para así poder construir una convivencia basada en la igualdad y la tolerancia. La desconexión cultural obstaculiza el desarrollo integral al ignorar el entorno sociocultural que pues configura la identidad infantil. Segunda pregunta. ¿Qué desafíos se enfrentan los docentes al diseñar experiencias de aprendizaje que respondan a a los objetivos formulados en cada subnivel? Bueno, los docentes se enfrentan múltiples dificultades para operativizar esos objetivos curriculares. Una de ellas sería la brecha digital, pues esta, porque es una escasez de conectividad y dominio de herramientas virtuales que limitan estrategias didácticas, porque obviamente pues la tecnología ha ido avanzando y bastantes docentes pues les falta lo que es la capacitación dentro de lo que es la brecha digital. También otro desafío sería la falta de recursos, pues aquí es la carencia de materiales físicos y didácticos para atender las necesidades educativas de cada uno de los estudiantes. En este caso estamos hablando de la educación infantil. Y también la rigidez metodológica,
pues esta es una dificultad para adaptar prácticas pedagógicas a contextos rurales y diversidad estudiantil. Tercera pregunta. ¿Deben los objetivos de aprendizaje en educación inicial adaptarse de forma más flexible al contexto socioeconómico de cada comunidad? Pues bueno, em, sí se deben estos objetivos adaptarse a este contexto, pues porque tenemos que tomar en consideración algunos puntos, como sería la pertinencia educativa, pues aquí hablamos de las metas curriculares que requieren ajustarse a los ritmos de aprendizaje, necesidades familiares y recursos que estén disponibles. La inclusión real, que dentro del Ministerio de Educación, pues hablaba sobre las comunidades que están en extrema pobreza, pues estos demandan enfoques diferenciados que se consideran, pues obviamente, casos de vulnerabilidad. Con la siguiente pregunta, ¿de qué manera la evaluación cualitativa aporta en un mejor acompañamiento del desarrollo infantil frente a las evaluaciones cuantitativas? Pues bueno, aquí la evaluación cualitativa, esta supera la cuantitativa en el acompañamiento infantil, porque bueno, pues la evaluación cualitativa es una parte clave dentro de esto porque se centra en comprender los procesos individuales de aprendizaje y el contexto en el que se desarrolla cada niño, en lugar de limitarse a medir resultados numéricos. Esto permite detectar los ritmos y necesidades particulares de los niños en cuestión de que pues apoya su autoestima y ajusta las estrategias educativas de manera personalizada. Además, registra actitudes, interacciones y aspectos emocionales que son esenciales para un desarrollo integral, algo que la evaluación cuantitativa no logra adaptar. Dentro de ese también, la evaluación cualitativa permite el registro de actitudes, interacciones y contextos familiares, y es esencial para poder ajustar estas estrategias pedagógicas. Y la última pregunta, pues sería ¿cómo puede el currículo garantizar un equilibrio entre el respeto del ritmo individual del niño y el cumplimiento de metas curriculares? Bueno, aquí el currículo sí puede lograr este equilibrio, pues tomando en cuenta lo que es la flexibilidad operativa, ya que este modifica las actividades según los avances o intereses destacados que pues tiene dentro de la evaluación continua. La adecuación institucional. Esta adapta, en cambio, los servicios educativos a realidades comunitarias, manteniendo objetivos de desarrollo integral. Y el enfoque sistemático, que es algo importante dentro del currículo, porque aquí pues se trabajaría ya no solo con los niños, sino que ya entraría lo que es la familia, la escuela y la comunidad en sí para poder respetar los tiempos de desarrollo sin descuidar obviamente el objetivo y la garantía de una educación inicial de calidad en Ecuador depende críticamente de la conceptualización cultural, la formación del docente para la diversidad, obviamente, y que el currículo sea flexible y la evaluación cualitativa, pues, sea una herramienta de acompañamiento, lo cual esos elementos, pues, permiten consolidar un desarrollo individual con objetivos educativos. Gracias. Muy bien, Karina, muy bien explicado. Sí, otro de los elementos que considero yo deben ser o son primordiales para el éxito académico de los estudiantes es algo que ustedes ya trabajaron en primer ciclo en la asignatura de filosofía, que hace referencia a dos situaciones importantes. Primero, el capital cultural. Entonces, hay que analizar la importancia del capital cultural que tiene una persona para lograr el éxito académico. Es importantísimo el capital cultural. Sumado a eso, lo que decía, por ejemplo, Karina, ¿no es cierto? Que el currículo tiene que ser flexible necesariamente. Nuestro currículo es flexible, ¿sí? Eso es algo bastante importante, pero decíamos, no basta con eso, sino que haya esa competencia docente también en función de, ¿no es cierto?, de las tecnologías. Y otro elemento también que mencionaba Karina, que considero también es bastante importante, que la educación se la vea como un sistema de evaluación cualitativa y no cuantitativa, porque ¿qué suele pasar?
que al estudiante se le asigna una nota. Y entonces nosotros decimos el estudiante vale 10, vale 8, vale 9, vale 7. Pues le asignamos una nota, lo cuantificamos, lo englobamos en que el que tiene 10 es bueno. Y no importa si el proceso, ¿no es cierto?, permitió que llegue a tener esa nota. ¿Sí? Posiblemente el proceso sea el adecuado, pero la parte cuantitativa o la parte final quizá falló. Pero entonces la nota no siempre asigna o no siempre determina quién es bueno y quién es malo. Lo importante es ese proceso cualitativo, ese proceso de diagnóstico, ese proceso de formación, en donde logramos identificar realmente el desarrollo de las destrezas, que decíamos que tenemos dos tipos de destrezas, ¿verdad? Destreza deseable y destreza. La otra me ayudan ustedes, ya me olvidé. Y ustedes también, ¿verdad? Dos tipos de ¿Cómo dijo destrezas, ¿no es Lisa en la cierto? primera? La deseable y la... ¿Cómo es? A buscar en internet, podemos hacerlo. Y las imprescindibles, tal vez era. Básicas e imprescindibles, ¿no es cierto? Básicas deseables y básicas imprescindibles, ¿sí? Las deseables y las imprescindibles, ¿no es cierto? Las deseables son las que nosotros queremos alcanzar, lo más alto del desarrollo de la destreza de un estudiante, lo más alto, ¿sí? Las básicas deseables. Y las imprescindibles son aquellas que nosotros requerimos para que el estudiante pueda pasar de un año a otro. Por ejemplo, para que el estudiante pueda hacer operaciones concretas, necesitamos que operaciones concretas sería la suma, resta, multiplicación y división. ¿Eso es una operación concreta? ¿Sí o no? Si se equivocan, díganme sí, aunque sea. La matemática, la suma es una operación concreta. Sí, les, ¿Ilger? sí, parece que sí. ¿Sí o no? Sí, me parece que dijo Olga, ¿verdad? ¿Sí? Sí, les, Sí, es una operación concreta. No estoy diciendo si es de dos cifras, tres cifras, cuatro cifras, no. Es una operación concreta. Pero que para que pueda el estudiante desarrollar esa destreza de realizar o trabajar con operaciones concretas, ¿qué tiene que hacer primero el estudiante como una básica imprescindible? ¿Qué destreza tiene que cumplir para que el estudiante pueda sumar? Primero aprender los No sé números, los ¿verdad? números. pues, Muy bien, Katy. Me adelanté, pero la idea estaba ahí atrásito de mí, Katy. Perfecto. ¿Sí? Conocer los números, ¿verdad? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hablamos de oraciones. Yo no le puedo decir al estudiante, trabaje con oraciones compuestas, si aún no puede trabajar con oraciones simples, si aún no puede identificar el sujeto, el verbo, el predicado, si aún no conoce de forma específica cómo está compuesta una palabra, con prefijos, con sufijos, con infijos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la raíz? Bueno, etcétera, etcétera. Lexema, fonema, bueno, hay algunas situaciones que no nos vamos a ampliar porque sería clase eh, de lenguaje, ¿verdad? Pero entonces nosotros necesitamos ese tipo de elementos. Decíamos, no cuantificar al estudiante, sino cualificarlo. ¿Sí? ¿Cómo el estudiante llega, ¿no es cierto?, al resultado. ¿Mediante qué proceso llega al resultado? No sé si recuerden ustedes cuando estaban en el colegio, bueno, ustedes van a recordar más que yo, porque ustedes están fresquitos del colegio, ¿no? 2, 3 años. En mi caso, yo más de 20 años. Ya me siento viejo. Bueno, 20 años suena bastante. Pero yo me acuerdo en mi tiempo, ¿no es cierto? También suena viejo, ¿no? En mi tiempo. Miren cómo va saliendo ya elementos ya de otras épocas. Yo me acuerdo que los estudiantes, mis docentes, mejor dicho, de matemática, decían, lo importante es el resultado. Si usted no sacó el resultado, por ejemplo, en álgebra, si usted no sacó bien el resultado, tiene cero. Y otra cosa, no se calificaba el proceso porque
posiblemente al final me equivoqué en algo, posiblemente, ¿no es cierto? Pero el proceso no se calificaba. Otra cosa, yo tenía la suerte o tuve la suerte de que mi padre pues era bastante bueno en matemática y entonces tenía un factor positivo y negativo a la vez. El positivo era que mi papá me enseñaba mucho matemática, el negativo era que no me dejaba salir a jugar con mis amigos hasta que no termine 10 ejercicios de álgebra, por ejemplo. Yo los pares y mi hermano los impares. Entonces no jugaba, bueno, mucho. Luego me escapaba, pero otra cosa. Entonces, yo me acuerdo que aprendía otro proceso para llegar al resultado, otro proceso distinto, no el que me enseñaba el docente. Y entonces el docente me decía a mí, no, yo no he enseñado ese proceso. Así sea que así llegué al resultado, cero. Entonces era una escuela tradicional en donde no se motivaba al estudiante o no se incentivaba al estudiante a que de alguna u otra manera llegue a un resultado mediante el proceso que él crea conveniente. Porque finalmente la vida es eso, ¿no? Si yo quiero un resultado, no importa el medio que yo utilice para llegar a ese resultado, ¿verdad? Yo puedo utilizar algún medio, alguna destreza, alguna situación que crea conveniente para yo llegar a ese resultado, ¿sí? Y no siempre encajarnos en lo que decía el docente, porque ellos eran muy celosos con su materia, decían, yo enseño así y así tienen que aprender, nadie más les va a enseñar de una forma diferente. Entonces era bastante complejo, ¿no? Entonces, Karina ya explicaba algunas situaciones positivas. Decíamos, primero que tiene que ser una educación de carácter o apuntar más a lo cualitativo, más que asignarle una nota a un estudiante, ¿sí? Que finalmente nos toca. Ustedes tendrán que asignarme una nota a mí, ¿sí? Y tienen que cuantificarme a mí y yo los tengo que cuantificar a ustedes, pero a mí más me interesa ese proceso, ¿sí? Porque al final yo decía, yo les puedo poner 10. Usted me dice, profe, yo me equivoqué en esto. Mire, yo tuve este error y algunos estudiantes me han dicho, profe, yo tuve este error, me equivoqué en esto. ¿Le puedo volver a enviar al correo? Y me lo han enviado. Y yo digo, perfecto, no hay problema. Ya la plataforma cerró hoy día. Usted me envió el día de mañana y yo le reviso. Y entonces yo soy dueño de mi asignatura, no es que cerró la plataforma, póngale cero, ¿no? Yo digo, ¿sabe qué, Karina, Gerardo, Olger, Katy? Bueno, usted reflexionó sobre esa equivocación, me volvió a enviar el trabajo, hay un esfuerzo ahí, yo le pongo el 10, ¿sí? Valoro más eso a otra situación, ¿verdad? Entonces, decíamos, lo cuantificable, perfecto. Ya, yo les pongo 10 a ustedes. O como a veces pasa con las calificaciones de los docentes, no leemos el parámetro y ponemos no sé cuánto se califica, si sobre 10 o sobre 4 o sobre 5 parámetros, y ponemos una sola, 4. O si el docente de repente no me calificó una tarea o no le cae bien el docente al estudiante, pongámosle cero. Ay, mandémosle cero una sola, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que evaluar siempre ese proceso, eh, en ambas vías, ¿no es cierto? Ya sea para estudiantes o para docentes. Siempre el proceso, siempre el cómo yo, por ejemplo, llegué a los resultados y no tanto el resultado en sí, ¿verdad? Entonces, para mí sería fácil, por ejemplo, en los deberes, a toditos ponerles 10, 10, 10, 10, 10 y no hacer retroalimentación. Decía, y les puedo poner el 10, pero me interesa más ese proceso, ¿verdad? Alejandra, adelante, por favor. Ya dice, era para exponer, dice. Sí, adelante, Alejandra. Ya. Vamos a exponer sobre la siguiente pregunta. ¿Es posible garantizar una formación integral en los niños si los ejes de desarrollo y aprendizaje no están conceptualizados culturalmente? Eh, en sí, no es posible garantizar una formación integral en los niños porque si los ejes de desarrollo y aprendizaje no están conceptualizados culturalmente, la cultura en sí es una parte esencial de la identidad del niño y de la forma en el que él aprende y se relaciona con el mundo. Entonces, digamos que si se enseña solo desde la visión, por así decir, ajena a su entorno,
como usar ejemplos o actividades que no reflejan su realidad, su idioma o sus costumbres, el niño en sí puede sentirse desconectado, poco motivado o incluso sería excluido. En cambio, cuando los aprendizajes se relacionan con su cultura, su comunidad y sus vivencias diarias, el proceso educativo más bien cobra sentido, fortalece asimismo su autoestima, promueve un aprendizaje significativo. Un ejemplo concreto es un niño de una comunidad rural aprende mejor sobre el sentido, digamos, el medio ambiente, si se parte de su conocimiento de, o sea, del campo, los cultivos o los animales que conoce, que en lugar de usar solo ejemplos urbanos como serían las fábricas o supermercados. En sí, para formar integralmente a un niño, yo creo que es clave que la educación respete y valore y parta de su contexto cultural. A continuación, mi compañero. La siguiente pregunta es, ¿qué desafíos enfrentan los docentes al diseñar experiencias de aprendizaje que respondan a los objetivos formulados en cada subnivel? Esto voy a explicarle los principales desafíos que son los que enfrentan, como es la diversidad en el aula, también las limitaciones de tiempo y recursos, también puede ser la necesidad de actualización continua, las evaluaciones y los ajustes constantes, también la incorporación efectiva de la tecnología y la atención a la diversidad cultural y lingüística. Y también puede ser el fomento de la motivación estudiantil. A continuación, la siguiente pregunta. Buenas noches, Liz. Vamos a hablar sobre deben los objetivos de aprendizaje en educación inicial adaptarse de forma más flexible al contexto socioeconómico de cada comunidad. Eh, a mi parecer sí, ya que estos deben adaptarse con flexibilidad en los contextos socioeconómicos, ya que influyen directamente en las oportunidades de desarrollo de cada niño, ya que tienen acceso a la estimulación temprana, a la alimentación, a la salud, al nivel educativo de las familias, entre otros factores importantes, ya que por ello los objetivos de aprendizaje deben interpretarse y adecuarse según las realidades de cada comunidad, para así poder evitar brechas educativas y promover una educación más justa y equitativa en todos los ámbitos educativos. Esta flexibilidad nos permite responder a las verdaderas necesidades y potencialidades de cada niño en cada institución. Gracias. Buenas noches, Liz. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera la evaluación cualitativa aporta un mejor acompañamiento del desarrollo infantil frente a evaluaciones cuantitativas? La evaluación cualitativa observa al niño en su contexto, valorando tanto su proceso como los intereses, las interacciones y los avances de forma holística, ya que no se limita a calificar, sino que se guía al docente para adaptar la enseñanza y brindar un acompañamiento personalizado, dependiendo del problema que tenga el niño. A diferencia de la cuantitativa, que tiende a reducir el aprendizaje a cifras o porcentajes. La evaluación cualitativa permite detectar logros, dificultades y potencialidades desde una mirada reflexiva y comprensiva. A continuación, la siguiente pregunta. Y como última pregunta tenemos, ¿cómo puede el currículo garantizar un equilibrio entre el respeto al ritmo individual del niño y el cumplimiento de metas curriculares? El currículo puede garantizar un equilibrio entre el respeto al ritmo individual del niño y el cumplimiento de metas curriculares al ser flexible y adaptable. Esto permite a los docentes ajustar su planificación y estrategias de enseñanza para entender las necesidades y habilidades únicas de cada niño, mientras se mantienen los objetivos y estándares curriculares. Esto se logra a través de una planificación personalizada, diversificación de actividades y evaluación continua, lo que permite un desarrollo integral y efectivo de los niños. Por ejemplo, en una clase de arte, un niño puede necesitar más tiempo para completar un proyecto que otro. Entonces, el docente permite que el niño trabaje a su propio ritmo,
mientras que otros niños pueden trabajar en proyectos más complejos o avanzados. De esta manera se respeta el ritmo individual de cada niño mientras se cumplen metas curriculares. Gracias. Muy bien, Erika. Muy bien el grupo de Erika. Muchísimas gracias. Eh, Otro grupo, por favor. Nosotros, Liz. Ya Adelante. en el diseño curricular les voy a dar una pequeña introducción. El diseño curricular es el proceso de la planificación y el desarrollo de un plan de estudios que incluye la definición de objetivos, contenidos, estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación, al igual que una tarea fundamental en la educación, ya que establece las bases para la formación integral de los estudiantes. A continuación, mis compañeros van a dar las preguntas. La primera pregunta, ¿es posible garantizar una formación integral en los niños si los ejes de desarrollo y aprendizaje no están contextualizados culturalmente? No se puede lograr una educación verdaderamente integral si no se considera la cultura del entorno en que crecen los niños. Es por ello que los aprendizajes deben estar conectados con su realidad, su lengua, costumbres y experiencias cotidianas. Además, esto no ocurre. Los contenidos se vuelven ajenos, poco significativos, ya que al igual el contextualizar los ejes de aprendizaje permite que los niños se sientan reconocidos y valorados, favoreciendo una construcción sólida de su identidad y un aprendizaje más profundo. A continuación, La pregunta número 2 es, ¿qué desafíos se enfrentan los docentes al diseñar experiencias de aprendizaje que respondan a los objetivos formulados en cada subnivel? Dice que los docentes se enfrentan a retos como atender a las diferencias individuales dentro del aula, lograr que las actividades sean inclusivas y al mismo tiempo cumplir con los objetivos establecidos para cada edad. También deben adaptarse a recursos limitados y equilibrar las exigencias curriculares con las necesidades del grupo y mantenerse actualizados en metodologías pertinentes. Además, diseñar propuestas pedagógicas que despierten el interés del niño sin perder de vista los logros esperados, creatividad y apoyo institucional. Vamos a dar una pequeña conclusión. El diseño implica la creación de un plan de estudios que guíe el proceso de enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las necesidades del estudiante y al contexto educativo. Este proceso debe ser flexible, participativo, considerar la realidad social y las tendencias actuales. Gracias. Ok, María Isabel. Otro grupo, por favor. Nosotros, Lisa. Ok, Nelly, adelante, por favor. ¿Es posible garantizar una formación integral en los niños si los ejes de desarrollo y aprendizaje no están contextualizados culturalmente? Bueno, no se puede hablar de una verdadera formación integral en los niños si no se tiene en cuenta el contexto cultural en el que viven. ¿Por qué? Porque los niños no aprenden en el vacío. Todo lo que descubren, entienden o reflexionan está relacionado con lo que viven en casa, en su comunidad y en su entorno diario. Si el currículo o los ejes de aprendizaje se construyen ignorando esa realidad, entonces lo que se enseña puede parecerles extraño, sin sentido o poco útil. La segunda pregunta, ¿qué desafíos se enfrentan los docentes al diseñar experiencias de aprendizaje que respondan a los objetivos formulados en cada subnivel? Bueno, uno de los principales desafíos que enfrentan es al diseñar experiencias de aprendizaje que respondan a los objetivos formulados en cada subnivel. Es la atención a la diversidad del estudiante, perdón. Cada grupo de estudiantes es heterogéneo, con diferentes estilos, ritmos y aprendizaje, intereses, contextos culturales y posibles necesidades educativas especiales. Esto obliga al docente a planificar experiencias flexibles, inclusivas, que respondan a estas diferencias sin perder la vista de los objetivos comunes del currículo. Otro importante es la interacción y la contextualización del currículo. Traducir los objetivos establecidos en el documento curricular, bueno, en fin, y además en la creatividad y comprensión pedagógica. También los docentes deben adaptar estos, estos objetivos a las realidades del contexto educativo en el que trabajan, lo que puede variar ampliamente entre instituciones.
Siguiente pregunta, por favor, mi compañera. Ya. ¿Deben los objetivos de aprendizaje en educación inicial adaptarse de forma más flexible al contexto socioeconómico de cada comunidad? Sí, los objetivos de aprendizaje en la educación inicial deben ser adaptados de una manera flexible al contexto socioeconómico de cada comunidad. Esta adaptación es crucial para asegurar que los niños y las niñas puedan recibir una educación que sea significativa y también que sea relevante para sus vidas, considerando las particularidades de sus entornos. El contexto socioeconómico influye en los recursos disponibles. En las comunidades pueden tener diferentes niveles de acceso a recursos como son libros, materiales educativos, tecnología e incluso servicios básicos como lo es el agua potable y saneamiento que pueden llegar a afectar las experiencias de aprendizaje. ¿De qué manera la evaluación cualitativa aporta a un mejor acompañamiento del desarrollo infantil frente a las evaluaciones cualitativas? La evaluación cualitativa permite observar y comprender cuál es el proceso de desarrollo del niño en su totalidad, no solo en términos de resultados o cifras. A través de la observación sistemática, los registros anecdóticos, los portafolios y las narrativas, y el docente puede detectar avances, intereses, dificultades, emociones y cambios en el comportamiento de cada niño. A diferencia de la evaluación cuantitativa, que se centra en calificaciones, porcentajes o aprobado y no aprobado, la cualitativa reconoce que cada niño es único y que aprende a su propio ritmo. Este enfoque permite hacer un seguimiento más personalizado y a la vez ofrece la retroalimentación constructiva, tanto para ajustar estrategias pedagógicas como para orientar a las familias en el proceso formativo. Muy bien. Lilibet, ¿algún otro grupo, por favor? Sí, mi grupo, licenciado, espérame. Adelante, Daniela. Ok. Ya. ¿Es posible garantizar una formación integral en los niños si los ejes de desarrollo y aprendizaje no están contextualizados culturalmente? Consideramos que es algo bastante complicado y creemos que no se puede dar una verdadera formación integral si se ignora estos puntos, que es la de la cultura, ya que cada niño tiene su identidad o tiene sus raíces. Entonces, el mismo hecho de que empecemos a enseñarle de cierta manera puede generar bastante conflicto entre él, un conflicto de identidad, ¿no? Y no puede verse también tan útil este tipo de aprendizaje, digamos, en casa. De hecho, digamos, hay algunas culturas que por el mismo método de aprendizaje, que, digamos, no es el que siguen los padres. Entonces, le evitan o le niegan la educación a los mismos hijos. Entonces, prefieren una educación en casa a que salga afuera. Dos. ¿Qué desafíos enfrentan los docentes al diseñar experiencias de aprendizaje que respondan a los objetivos formulados en cada subnivel? En esta pregunta, no todos los contextos educativos son los mismos, entonces creemos que los docentes tienen un reto bastante importante, ya que tienen que generar experiencias, enseñanzas basándose en el contexto en el que se viven, ¿no? Porque hay algunos centros educativos, podemos decirlo así, que tienen bastantes recursos, pero hay otros que no. Entonces, tienen que adaptarse, como decían unas compañeras, tienen que ser bastante creativos en ese sentido, porque el quedarse cruzado de brazos y decir no tenemos recursos, no hacemos nada, es también negar la educación a los estudiantes. Otra, deben los objetivos de aprendizaje en educación inicial adaptarse de forma más flexible al contexto socioeconómico de cada comunidad. Esta va casi ligada a a la pregunta anterior, ya que todo depende del contexto en el que se encuentre cada familia o cada institución, ya que no todos cuentan con los mismos recursos. Entonces, el que sea flexible la educación no significa que no sea de calidad, sino que simplemente va por otro camino, pero llega a un mismo fin, a un mismo punto.
4. ¿De qué manera la evaluación cualitativa aporta un mejor acompañamiento del desarrollo infantil frente a evaluaciones cuantitativas? Como sabemos, las evaluaciones cuantitativas son evaluaciones estandarizadas, ¿no? Habla de algo más general, algo puntuado. En cambio, las cualitativas estudian el contexto, analizan qué métodos me sirvieron, qué estrategias sirvieron, cómo se desarrolla el niño o niña frente a ciertas metodologías, frente a cierto contexto. Entonces, consideramos que es mejor utilizar ese tipo de evaluaciones que son cualitativas, ya que ayudan a guiar o orientar de mejor manera al contexto educativo. La quinta, cómo puede el currículo garantizar un equilibrio entre el respeto al ritmo individual del niño y el cumplimiento de metas curriculares? El equilibrio se logra cuando entendemos que cada niño aprende a su propio ritmo, y no consideramos que sea un problema que se analice la situación o que se trabaje de forma individualizada, ya que puede existir un objetivo general en educación, pero este mismo puede ser flexible. Entonces, asimismo, existen, digamos, ahora lo que hacemos nosotros, ¿no? Una planificación para los niños con necesidades educativas. Entonces, es un adicional, pero sigue siendo, sigue, ¿cómo les digo? El mismo objetivo de la educación, un objetivo general, por decirlo así, y se sigue trabajando de forma individualizada. Entonces, es algo que aporta bastante a la educación y no es que lo retrase. De hecho, se aprovechan mejor las capacidades y habilidades de cada niño. Gracias. Muy bien, Daniela, perfecto. Bastante bien las exposiciones que han realizado hasta el momento. Bastante bien. Daniela hablaba de que el objetivo general, como su nombre lo dice, es general. No modifica en nada el hecho de que se utilicen estrategias diferentes o estrategias personalizadas, ¿no? Más bien, por el contrario, esto atiende al hecho de que la educación tiene que ser inclusiva y que tiene que atender a las necesidades educativas de los estudiantes, ¿no es cierto? Y que uno tiene que atender a los estudiantes en función de sus aprendizajes, ¿no es cierto? De forma personalizada. No podemos estandarizar, ¿no es cierto?, una educación tomando en cuenta que hay estudiantes con necesidades educativas. Sí, muy bien. Eh, ¿Algún otro grupo para culminar las exposiciones? Nosotros, dicen, el grupo uno. Muy bien, María José. Con María José terminamos las exposiciones. Los grupos hola, que queden pendientes de repente o alguna situación, por favor, no se olviden de cargar la información en el Drive, ¿sí? Y recalco de nuevo que todos los estudiantes estén dentro de ese grupo. Adelante, María José. Listo. Dando constatación a la primera pregunta, que es posible garantizar una formación integral en los niños si los ejes de desarrollo y aprendizaje no están contextualizados culturalmente. Pues no sería posible garantizar una formación integral porque el aprendizaje ocurre con un contexto cultural. Los niños aprenden a través de sus experiencias cotidianas, las cuales están profundamente marcadas con su cultura. Dentro de eso, el idioma, la costumbre, los valores y las formas de interacción, formas de resolver problemas. En sí se genera un desfase entre lo que el niño vive y lo que se le enseña, lo que puede llegar a desmotivar y la confusión o rechazo, y puede ocurrir un riesgo de imponer una visión única o hegemónica del desarrollo que invisibiliza saberes locales y prácticas culturales valiosas. En la formación integral implica más en lo cognitivo, porque abarca lo emocional, social, ético y cultural. Si los niños no se ven reflejados en los contenidos educativos, no desarrollan adecuadamente su identidad o autoestima, su capacidad para relacionarse con su comunidad, su sentido de pertenencia y respeto por la diversidad. La, per- la pertinencia cultural como potencia el desarrollo en los ejes de aprendizaje están contextualizados en ser parte de saberes previos del niño. Se valora su entorno y su lengua materna, se fortalece el vínculo entre escuela, familia y comunidad. Eso a lo que conlleva la primera pregunta, Lisa. De ahí los demás de mi grupo.
Bueno, yo voy a dar respuesta a la quinta pregunta. La quinta pregunta nos dice, ¿cómo puede el currículo garantizar un equilibrio entre el respeto al ritmo individual del niño y el cumplimiento de metas curriculares? Bueno, en este caso podemos decir que el currículo puede garantizar un equilibrio entre el respeto al ritmo individual del niño y el cumplimiento de metas curriculares mediante un enfoque flexible, inclusivo y centrado en el estudiante. Esto podría implicar que se adaptara a los contenidos, a las diferentes estrategias y tiempos de aprendizaje para responder las diferencias en estilos de cada niño, diferentes intereses y diferentes ritmos en el desarrollo a través de la diversificación de metodologías, como el trabajo por proyectos, el aprendizaje cooperativo o incluso el uso de materiales didácticos. Esto podría favorecer la participación activa de todos los niños. Asimismo, la evaluación formativa y continua permite monitorear el progreso individual sin limitarle a estándares a cada niño. El docente también cumple un rol muy importante como mediador entre los objetivos curriculares y las necesidades particulares de cada estudiante, ya que garantiza oportunidades de aprendizaje significativas y que sean equitativas sobre todo. Así el currículo no se convierte en una camisa de fuerza, por así decirlo, sino en una guía adaptable que promueva el desarrollo integral de cada niño, pero respetando sus tiempos sin dejar de avanzar hacia los logros esperados. Muy bien. Esas son todas las participaciones, ¿verdad? Del grupo. Sí, muy bien. Eh, Bastante interesantes, les decía, las exposiciones, bastante eh, claros sus argumentos. Yo realmente pues tomé en cuenta la actividad en sí que manifestaba en el EVA y les preparé esas preguntas en función de esa actividad. También les hice llegar un poco de información para que puedan trabajar en función de aquello, ¿no? Me gusta bastante esos espacios porque permite que nosotros vayamos ahondando un poco sobre la temática y que ustedes desde su punto de vista ya puedan ir conociendo también o dando a conocer, ¿verdad? Cuál es la situación, cuál es el fenómeno a estudiar, cuál es el contexto en el que nosotros posiblemente nos desarrollemos o nos desenvolvamos, porque a pesar de que ustedes no van a trabajar necesariamente como docentes, pero van a direccionar el trabajo del docente de alguna manera. Y eso es mucho más importante porque nosotros necesitamos el apoyo de ustedes. Sobre todo deseamos para dejar a un lado esas prácticas ambiguas, ¿no es cierto? Esas prácticas que se centraban en el docente y no en el estudiante, ¿verdad? Y eso pues nos ha pasado creo que a la mayoría en alguna ocasión, ¿no? Entonces es importante que nosotros permitamos o direccionemos esa práctica hacia, ¿verdad? El logro de resultados y no el logro de una calificación, ¿verdad? Y que yo siempre digo que los resultados sean significativos, los aprendizajes sean de alguna u otra manera significativos, que busquemos la manera de alcanzarlos, ¿verdad? Y que conduzcamos, decíamos, a la práctica o al desarrollo de las prácticas educativas hacia eso, ¿no? Hacia el logro de objetivos, ¿no es cierto?, significativos y de aprendizajes significativos. ¿Sí? Tal vez alguna pregunta, estimados estudiantes, estimados y estimadas estudiantes. Bastante claro. ¿Qué les pareció las preguntas? Nos permitieron reflexionar esas preguntas? ¿Sí? Muy bien. La idea realmente es esa, ¿no? Que nos permitan reflexionar, decíamos, sobre el quehacer educativo, ¿verdad? Y conocer y profundizar un poquito más, también mencionábamos, sobre la contextualización de la educación. Agradezco muchísimo por su tiempo, siempre les voy a agradecer porque un viernes, yo voy a recalcarlo siempre, eh, podríamos estar haciendo cualquier otra situación, sin embargo, estamos aquí y eso habla muy bien de ustedes, habla muy bien de ese proceso que ustedes lo acogieron desde que iniciaron esta carrera. Ya son ustedes profesionales en formación, así que eso tienen que meterse en la cabecita, son profesionales en formación, ya son psicopedagogos en formación y hay que ir afianzando ese tipo de situaciones. Hay que ir también promoviendo espacios en donde haya esa interacción, ese intercambio de conocimiento, en donde el docente pueda apoyarles también de forma significativa,
Decíamos, la educación ahora no está centrada en nosotros como docentes, sino en ustedes como estudiantes, y lo mismo va a pasar cuando ustedes sean profesionales. Les agradezco, desea su participación, porque habla bien de ustedes, no solo en el hecho de que quieran capacitarse, sino también en el hecho de que también respetan mi asignatura y me respetan a mí, porque realmente tengo bastantes estudiantes y casi siempre, bueno, ingresan bastantes estudiantes. Entonces, eso sí agradezco y valoro mucho. Y bueno, les deseo un excelente fin de semana, que puedan ir cumpliendo con esas actividades que quedan pendientes. Y la próxima semana, pues ya serán evaluaciones. Vamos a hacer todo lo posible para ver si de alguna u otra manera, pues trabajamos nosotros con eh, alguna actividad que refuerce esos conocimientos, esas destrezas, esas habilidades previo a la evaluación final. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, en este momento todos van a reaccionar de alguna manera, como ustedes quieran, porque se lo merecen por la participación del día de hoy y por el tiempo que se han tomado. Yo les voy a reaccionar con un corazón, con agradecimiento a su participación y al tiempo que se tomaron. Muy bien. Por ahí puso Daniela unas gafitas. Perfecto. Muchas gracias, decía, por su participación. Dios les bendiga mucho y nos vemos la próxima semana. Cualquier situación, igual siempre, Karina está pendiente de ustedes. No duden igual en que yo apenas Karina me envía algún mensaje y yo estoy preso también para atenderles, así que estoy siempre a las órdenes. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente resto de la noche y un excelente fin de semana. Que pasen bien. Gracias. Muchas Hasta gracias. Hasta mañana, mañana. licenciado. Gracias.